Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda webconferencia del curso Finanzas Corporativas. Yo elaboré unas diapositivas, se las voy a presentar sobre el teorema de Modigliani y Miller, que es sobre la estructura de capital, el estrés financiero, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, el grado de apalancamiento financiero y el grado de apalancamiento operativo. ¿Okay? Estos temas pues usted los va a tocar, los va a manejar en esta actividad del paso número 4. ¿Okay? Listo, profe. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, aquí, antes de mostrar las diapositivas, le voy a presentar la guía de actividades. Recuerde que esta actividad empieza mañana, pensé que pensaba hoy, empieza mañana, 21 de julio, y finaliza el 1 de agosto, pero igual estos son 9 días, ¿sí? 10 días, entonces pues esto toca irlo adelantando rápidamente. Dentro de el entorno del el campus virtual dentro del curso, dentro del entorno de aprendizaje, para el paso número 4 encontramos tanto la guía de actividades como la plantilla, ¿sí? Sí, señor. Entonces la plantilla, voy a abrirla para que la veamos. Okay, aquí la tenemos. Esa consta de cuatro hojas, además de la plantilla, estados financieros, ¿sí? Recuerde que esta misma pues, estructura fue la que usted utilizó desde el paso número 2, ¿sí? Allí registra entonces el nombre de la empresa, Smart One, Corbatul, bueno, la que le haya correspondido. Los datos, ¿sí? Obviamente tienen que estar, aquí en el balance tienen que estar cuadrados, ¿sí? Total activos igual a pasivo más patrimonio. Aquí el estado de resultados. Aquí en grado apalancamiento, entonces aquí donde dice precio unitario, bueno, voy a habilitar esto. Entonces, donde dice precio unitario, ¿sí? Usted va a registrar el precio unitario, ¿cierto? Obviamente, primeramente toca registrar esta información. Después de que usted registre el precio unitario, bueno, aquí dice diligenciar las celdas de color blanco, ¿no? Este es de color blanco. Entonces, tan pronto usted registre el precio unitario, ¿sí? Bueno, y uno se pregunta cuál es el precio unitario o cómo se obtiene el precio unitario. ¿Cómo cree usted que se obtiene el precio unitario de un producto? Después de, de sacar los costos de producción, sí, como que después de sacar los costos. Perfecto. Costos y gastos. El precio unitario, ojo, el precio unitario es el precio de venta por producto. Es el precio unitario, porque más abajo, ¿sí? Está el CBU, que significa costo variable unitario, ¿sí? Y luego unidades vendidas. Bueno, pensándolo bien, esto está mal. Esto no es precio unitario, esto es costo unitario. Esto es costo. Ok. Es costo unitario. Entonces, después pues a partir de ese valor del costo unitario, él puede calcular el costo variable unitario, las unidades vendidas, la valoración y la valoración de la acción, que eso ya pues viene prediligenciado. Luego él va a calcular que en esta sección el grado de apalancamiento operativo, entonces él va a comparar, va a hacer como 3 escenarios, uno pesimista, uno base y uno optimista. Esta información va a quedar o va a registrarse después de que usted registre el costo unitario. Esto va a diligenciarse automáticamente, pero entonces toca analizar esos resultados, ¿sí? Al final, después de tener estos 3 escenarios de unidades vendidas, ¿sí?
el valor este base, él lo va a tomar de la celda C7, que está aquí mismo, es decir, las unidades vendidas, ¿sí? Las unidades vendidas, que es C7. Entonces, nada, pues lo multiplica por 100%, es que no le hace nada. Va a tomar la información que está en los estados financieros o que está aquí en esta primera tabla, él lo va a tomar como base. Y luego en el pesimista le resta el 10%, ¿sí? A todos estos valores base. Y en el caso pesimista, en el caso optimista, lo aumenta un 10%, como vemos aquí, ¿sí? Lo multiplica por 110%. Y entonces vamos a tener esos tres escenarios, ¿para qué? Para unidades vendidas, ingresos, costos variables, margen de contribución, o sea, ahí completo, margen de contribución. Recuerde que margen de contribución, o ¿cómo cree usted que se calcula el margen de contribución? No tengo ahorita, pues no sé. Aquí está la fórmula igualmente, porque acuérdese que esto lo calcula Sí, sí, automáticamente el sistema, ingresos menos costos variables. ingresos. Ok, Ingresos menos costos variables, entonces daría el margen de contribución. Y los costos fijos son pues una fórmula que ya está ahí prediligenciada dentro de cada una de las casillas. Bueno, después de esos ítems, ¿sí? Que son necesarios para calcular el grado de apalancamiento operativo, se calcula también automáticamente la utilidad operativa, ¿sí? Y el efecto, ¿sí? El efecto es la variación, ¿sí? La variación entre un periodo y el anterior, ¿sí? En este caso, podemos ver que esta variación la calcula como el valor pesimista, dividido entre la base. Este sería como algo así como el año más reciente menos el anterior, si fuera, por ejemplo, para hacer un cálculo de la ponderación en el análisis financiero, ¿sí? Como el análisis vertical. Bueno, la ok. herramienta, los cálculos para el análisis vertical, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la variación entre un escenario y el otro? Entonces, aquí, si dimos el valor que hay en el escenario pesimista, lo dividimos entre el escenario base, le restamos 1, pues vamos a obtener el porcentaje de variación, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo, ¿no? Dependiendo si estaba en un valor y subió, pues va a ser un incremento porcentual, o al contrario, si disminuyó, pues uno negativo. Bueno, eso se va a generar aquí automáticamente. Aquí obviamente, como es la base, pues no pasa nada, pero en el pesimista y en el pesimista y optimista sí van a haber variaciones. Luego automáticamente se calcula el grado de apalancamiento operativo, el GAO, ¿sí? Estos conceptos ya los vamos a ver ahorita en las diapositivas, pero bueno, y va a entenderlo un poco más fácil. ¿Cómo se calcula? Simplemente al efecto de la variación que hubo, bueno, en este caso en el escenario optimista, esa variación porcentual lo divido entre el 10%, porque ese fue el delta que yo tomé como base. Eso me va a dar el grado de apalancamiento operativo en el escenario optimista y en el escenario pesimista. No, perdón. Este es en el optimista y este es en el base. Este es en el escenario base. Bueno, y luego va a ser algo similar, pero con el grado de apalancamiento financiero, muy similar al anterior, ¿sí? Bueno, no sé por qué no se observa aquí los diferentes escenarios, pero bueno, es el mismo esquema. Pero aquí no hay un incremento, no. Aquí no hay un incremento, simplemente. No, estos son los cálculos para llegar a la utilidad por acción. UPA es la utilidad por acción. Voy a colocarlo acá. La producción es el UPA. Y el efecto siempre es la variación porcentual. Y con eso se calcula el grado de apalancamiento financiero, ¿sí? Para esos dos escenarios. Y por último, el grado de apalancamiento total, que se multiplica o se calcula como el producto de los dos anteriores, del grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero. Pero vamos a ver entonces qué significa cada uno de ellos. Bueno, en el teorema Modigliani-Miller, entonces allí
No, allí automáticamente se va a calcular todo estas tablas. RNA es el rendimiento sobre Net Operating Assets o activos operativos netos, los intereses, la contribución, el ROE, que es el rendimiento sobre el patrimonio, el WACC, ¿sí? Todo esto se va a calcular automáticamente, así también como estas gráficas. Como dice allí, esta tabla es sobre el efecto del apalancamiento sobre la rentabilidad y esta otra tabla es sobre la irrelevancia de la estructura de capital de Moylan y Miller sin impuestos. Y en esta última hoja, la estructura de capital óptima, usted va a registrar allí el ingreso. No, eso no, él ya lo tomó de los estados financieros. Él va a calcular el ingreso, el margen de contribución, costo variable, costo fijo. Bueno, todos estos indicadores, estas cuentas. Aquí, bueno, aquí sí toca registrar el costo del equity, costo del patrimonio, como dice allí. Los demás celdas se van a registrar automáticamente. Allí dice registrar aquí diferencia incremental. Bueno, la diferencia entre ambos incrementos, pues usted luego lo calcula. Esto además lo está tomando de la información base. Esto sí toca calcularlo. Esta TC debe ser la tasa de impuestos. Esta también, esta también. Esta T es tasa después de impuestos. Ya le confirmo que es TC y TA. Pero TD es tasa después de impuestos. Bueno, tax rate. El tax rate se lo calcula con base en los anteriores cálculos. Bueno, vamos a ver entonces ya las diapositivas. ¿Me confirma si ya la observa ampliada? Sí, señor. Ok. Inicio yo y le pido el favor que usted me ayude leyendo las demás diapositivas. Bueno. Listo, profe. Bueno, el verdadero costo de capital depende del uso que se hace del capital. El costo de capital se calcula como una mezcla del costo de la deuda, o sea, lo que pedimos prestado a terceros, ¿sí? O sea, la tasa de interés de eso, y el costo de capital propio, o sea, la tasa de rendimiento esperada exigida por los inversionistas sobre el capital ordinario de la empresa. La combinación de financiamiento a través de deuda y de capital se conoce como estructura de capital de una empresa. La estructura de capital no es meramente deuda o capital, ¿sí? Sino una mezcla, porque hay muchos tipos de deuda y por lo menos dos tipos de capital. Hay un capital ordinario y un capital preferente. También hay híbridos, como los bonos convertibles en acciones, ¿sí? O sea, inicialmente es una deuda y más adelante hay una cláusula dentro del contrato que permite convertir esos bonos en acciones, ¿sí? Y eso obviamente puede estar o debe estar establecido entre el contrato si tienen esa opción el emisor de esos bonos, ¿sí? O el tenedor o dueño del bono. ¿Quién puede ejercerlo? Tiene que quedar pues claramente definido en el contrato. Y por ejemplo, si lo va a ejercer ese derecho, el emisor del bono es obviamente si le conviene. Y uno diría, bueno, ¿y cuándo le convendría a un emisor del bono pues convertir sus bonos en acciones? Pues en el caso de que esos bonos, por ejemplo, por una subida de las tasas de interés, el precio de esos bonos se baja, ¿sí? Porque hay una relación inversa entre el aumento de las tasas de interés y el precio de los bonos. Si las tasas de interés llegan a subir en forma pues exagerada, ¿sí? Va automáticamente a causar un decremento, una disminución en el precio de los bonos, ¿sí? Y pues esto, digamos que va a afectar, ¿sí? Va a afectar los tenedores de los bonos y posiblemente los mismos, digamos, esos bonos van a venderse en el mercado a valores mucho menores, ¿sí? A los que estaban inicialmente pactados y pues eso podría, digamos, si hubiera esa cláusula, pero no tanto para el emisor del bono, sino para el tenedor del bono, ¿sí? Para él sería muy conveniente el convertir ese bono en una acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la acción le va a asegurar el recibir dividendos, ¿sí? Durante, pues, la permanencia de la acción
y no va a ser, digamos, la gestión o la tenencia de esas acciones no se ven afectadas por el aumento o disminución en las tasas de interés, cosa que sí ocurre con los bonos financieros. Ok. Bueno, en la búsqueda de la estructura de capital óptima, ¿sí? Esa combinación entre deuda y capital que una empresa debe mantener para maximizar su valor, Modigliani y Miller, ¿sí? Es Franco Modigliano y Merton Miller, estos son dos americanos economistas muy reconocidos, ¿sí? Economistas norteamericanos ganadores del Premio Nobel en Economía, ¿sí? Buscaron responder a este interrogante a través de la formulación de dos proposiciones, ¿sí? Suponiendo lo siguiente. ¿Sí? Este es en el primer escenario, bueno, esto es en términos generales, pero ahorita vamos a ver sin pago de impuestos y luego con pago de impuestos. ¿Sí? Pero en ambos Ok. aplica estas suposiciones. Primero, no hay pago de impuestos. Bueno, específicamente en este no hay pago de impuestos, pero en el otro sí. Segundo, no hay costos de transacción. Esto es un supuesto en ambos. ¿Sí? Tercero, particulares y empresas pueden pedir prestado a la misma tasa de interés. También en ambos escenarios. En la primera proposición, que es esta sin pago de impuestos, ellos demostraron que el valor de una empresa desapalancada, que se conoce como BU, B sub U, esta U, se coloca una U porque en inglés significa unleveraged, ¿sí? Que en español traduce desapalancada. ¿Sí? Ok. Es igual al valor de una empresa apalancada. Eso es lo que ellos están proponiendo, ¿sí? Afirmando. El valor de una empresa desapalancada es igual al valor de una empresa apalancada. Entiéndase que la primera, o sea, el valor de la empresa desapalancada, es una empresa que no tiene deuda en su estructura de capital, es decir, que se está financiando completamente con recursos de los dueños o socios de la empresa, es decir, con su patrimonio. En Ok. tanto que una empresa, ¿sí? En tanto que una empresa apalancada, o lo que conocemos como B sub L, que significa leverage, ¿sí? Value leverage de la empresa apalancada, ¿sí? Sí presenta deuda dentro de su balance, es decir, que se financia tanto con equity o patrimonio como con deuda, la suma de los dos. Mm. El valor de la empresa no está circunscrito solo al valor de las acciones de la empresa, sino que esta incluye también la deuda contraída, ¿sí? La que ya tenía. En consecuencia, la política de dividendos no importa, ¿sí? En mercados perfectos de capital, ¿sí? Porque las decisiones de financiamiento no toman en consideración o no importa, digamos, en los mercados perfectos, no importa, ¿sí? Cuál sea esas decisiones de financiamiento, porque tal cual como ellos lo firmaron, el valor de la empresa se esté apalancando con recursos propios o con una mezcla de recursos propios y deuda, de todos modos es el mismo valor, es lo que ellos están suponiendo. ¿Sí? Pero vamos a ver que eso no es cierto, al menos en estos momentos, ¿sí? Que, bueno, y también incluso anteriormente cuando lo propusieron por allá en los años 60, ese, ese supuesto de que existe un mercado perfecto no se da en la realidad, no se da en la realidad. Ahorita vamos a ver las características de los mercados perfectos. En resumen, la proposición 1, esta que estamos viendo, afirma que una empresa no puede cambiar el valor total de sus títulos, ¿sí? Sus acciones, simplemente dividiendo sus flujos de efectivo en diversas corrientes, ¿sí? Diversas flujos, porque el valor de la empresa está determinado por sus activos reales, ¿sí? No por los títulos que emite. ¿Sí? Así, la estructura de capital no importa, ¿sí? O digamos, la estructura de capital realmente no tiene ninguna razón de ser, mientras las decisiones de inversión de la empresa sí se consideran como dadas o, digamos, relevantes. Vamos a ver aquí una imagen de dos tajadas de pizza, vamos a suponer que son del mismo tamaño, y vemos, este es una esquematización de esta primera proposición de Modigliani y Miller, donde dice que el valor de la empresa unleveraged o desapalancada es igual al de la empresa apalancada. ¿Sí? Mire que ambos trozos de pizza son exactamente iguales, pues este está en forma vertical y esta horizontal, pero es el mismo contenido, el mismo tamaño, supongamos que el mismo gramaje. ¿Sí? Simplemente que, Ujú. por ejemplo, esta empresa se está financiando con únicamente los recursos aportados por los socios dueños de la empresa, y bueno, y los ingresos recibidos por sus utilidades, ¿sí? Eso es una empresa desapalancada, ¿sí? Con recursos propios de la empresa, y en cambio la empresa apalancada tiene una porción que se obtuvo de deuda, una porción que se obtuvo de capital, una que se obtuvo de bonos convertibles en acciones, ¿sí? Vamos a suponer que esto también es deuda, todo esto es deuda. Entonces, dice Modigliani Miller, independientemente de que una fracción la haya obtenido
de deuda, otra capital y otro, por ejemplo, de bonos convertibles en acciones, es la misma tajada de pizza. Es la misma tajada de pizza, ¿sí? Independientemente que se esté financiando con uno o con otro, digamos, con deuda o con capital, el valor de la empresa es la misma, es lo que dicen ellos. En este mundo que acabo de mencionar, supuestamente no hay pago de impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está suponiendo un mundo perfecto, un mundo, o sea, un mercado perfecto. Ok. ¿Sí? Ahora veamos la segunda proposición, pues también en un mundo sin pago de impuestos. Dice el enunciado, en la segunda proposición se afirma que ante la presencia de deuda, el ROE, ¿sí? o RE de los accionistas se incrementa de manera proporcional al apalancamiento en el que incurre la empresa. Dice esa proposición 2, el rendimiento, ¿sí? requerido por los accionistas, o el ROE, es igual al rendimiento de el capital propio de la empresa, de una empresa pues no apalancada, o sea que se está financiando solo eh, con recursos propios, ¿sí? con su patrimonio, más la participación o la proporción de deuda sobre capital, ¿sí? razón deuda sobre capital, multiplicado por la diferencia entre ese mismo rendimiento o costo de capital para una empresa no apalancada, menos RD, que es el costo de la deuda. Y no sé si de pronto, sí, bueno, más adelante va a ver que esta ecuación es muy similar a la de el KPM, el Capital Asset Pricing Model, para calcular el costo del capital. Es muy similar y es prácticamente la misma estructura, pero cambian un poco los nombres de las variables. ¿Sí? Bueno, un mayor ratio, ¿sí? Un mayor ratio de deuda sobre capital o patrimonio, o sea, que se estuvieran endeudando, tuviera, digamos, su financiamiento en mayor proporción con deuda que con patrimonio, ¿sí? Conduce a un mayor rendimiento requerido sobre el capital propio, o sea, te va a obtener un ROE más elevado. Mientras, ojo, pero lo siguiente, mientras más apalancada esté la empresa, es decir, que se esté financiando en mayor proporción con deuda que con patrimonio, ¿sí? mayor será la tasa de rentabilidad que los accionistas obtienen, obviamente mayor será el ROE. Como ya se mencionó, intuitivamente esto tiene sentido puesto que, primero, a mayor apalancamiento, ¿sí? O sea, apalancamiento ¿qué es? Esa deuda, ¿sí? Esa proporción de deuda que la empresa pues requiere u obtiene para generar mayor rendimiento, ¿sí? Deuda para que la empresa pueda producir mayores ingresos. Entonces, ese apalancamiento, a mayor apalancamiento que tenga la empresa, o sea, mayor deuda que tenga, pues para financiar su operación, mayor riesgo y por lo tanto mayor será la rentabilidad exigida, ¿sí? O sea, la rentabilidad exigida es lo que piden sus accionistas, sus dueños, para ganar sobre los recursos que ellos han puesto. Y uno dice, bueno, ¿y por qué ellos van a pedir más eh, simplemente por el hecho que se haya endeudado más la empresa? Lo que pasa es que una empresa, entre más endeudada está, significa que la participación que están teniendo esos dueños de la empresa es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay terceros que van a tener una mayor, digamos, pertenencia sobre la empresa, ¿sí? Si hay, por ejemplo, una empresa que tiene un capital de 1.000 millones, ¿sí? y resulta que se está financiando con 500 millones de los accionistas y 500 millones de los terceros, supongamos de una sola empresa que le prestó 500 millones. Entonces, digamos que cada uno es dueño, ¿sí? De mitad y mitad de la empresa. ¿sí? Pero si aumenta la proporción de deuda, ya no es de 500 millones, sino de, supongamos, 700 o 750 millones, pues automáticamente ese poder o de idoneidad que tenían los dueños anteriores se reduce. Ahora están solo de 250, como quien dice, tienen menos participación que antes. Entonces, al aumentarse esa deuda, también hay un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque resulta que todas las deudas se tienen que pagar, tanto los intereses como el capital. Si la empresa no cumple o incumple con el pago de intereses y de capital, pues entonces va a quedar en malas condiciones con el tercero que le prestó la plata y eso va a significar un riesgo. Entonces, para los tenedores de las empresas que son, perdón, los dueños de las empresas,
el asumir una mayor deuda automáticamente aumenta su riesgo y en consecuencia van a pedir o van a solicitar en compensación por asumir ese mayor riesgo el que sus recursos propios obtengan un rendimiento mayor. Por eso ahí dice, mayor será la rentabilidad exigida. ¿Por quién? Pues por los dueños o socios de la empresa. Y el segundo, digamos, el segundo efecto es que el apalancamiento hace que el accionista financie una cantidad menor de los activos del negocio, sí, obviamente porque se están dando más, pero Ujú. proporcionalmente, sí, recibe más de la rentabilidad que arroja la empresa. ¿Sí? En un mundo sin impuestos, sea cual sea el nivel de apalancamiento de la empresa, ¿sí? El WACC es el costo promedio ponderado de capital, es decir, esa combinación de financiamiento, mm, o sí, esa combinación entre deuda y recursos de los socios o dueños de la empresa, siempre será el mismo. Claro, porque si no hay que pagar impuestos, pues digamos, mm, podríamos decir que los costos se reducen, ¿sí? Los costos se reducen, pero entonces tendría un mayor peso o efecto esa tasa que le cobra, por ejemplo, los terceros por utilizar sus recursos y obviamente también influiría solamente el rendimiento que estén exigiendo los socios dueños de la empresa por ese capital que está utilizando la empresa y que le pertenece pues a ellos. Entonces ese WACC siempre será el mismo y equivalente a la rentabilidad de una empresa no apalancada, ¿sí? O sea, una empresa que no se está financiando con deuda, sino únicamente con sus recursos propios. ¿Okay? Eso es en Sí, este caso en un mundo sin pago de impuestos, o sea, en un mercado perfecto. Esta segunda proposición, esta que acabé de leer, afirma que el costo del capital de la empresa es una función lineal, si aumenta uno, aumenta el otro, de la razón entre deuda y capital propio. Una razón alta implica un pago mayor para el capital propio debido al mayor riesgo asumido por haber más deuda, lo que yo mencioné antes. Esta fórmula se deriva de la teoría del costo medio del capital o del costo promedio de capital. Bueno, ahora vamos en un mundo con pago de impuestos. También hay dos proposiciones. En un mundo con pago de impuestos, una empresa apalancada, o sea, que está pidiendo deuda para generar más recursos, vale más que una sin deuda o desapalancada. O sea, BU es Value Unleveraged, ¿sí? Sin apalancar. La razón es simple. La existencia de escudos fiscales, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué son escudos fiscales, por la inclusión de los gastos financieros dentro del estado de resultados hace que la empresa pague menos impuestos y por lo tanto queda proporcionalmente más del flujo de caja, o sea, más valor de la empresa para ser repartido entre los accionistas. A mayor endeudamiento, el costo de la deuda se reduce vía ahorros fiscales. Esta reducción del costo de capital aumentará el valor de la empresa, claro, porque reducirá el denominador de la ecuación de su valoración mediante el descuento de sus flujos de caja futuros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno va a calcular el valor de una empresa, siempre tiene que descontar esos flujos futuros de la empresa, ¿sí? Por una tasa de descuento, ¿sí? O sea, esa tasa de descuento normalmente se utiliza el costo exigido del patrimonio. O también puede ser la TEMAR, la tasa mínima aceptable de rendimiento, que es una combinación entre el riesgo que asume la empresa, el rendimiento que quiere obtener, la inflación, ¿sí? Bueno, y podría ser algún otro factor. Entonces, al reducir esa tasa de descuento que está en el denominador, porque siempre un valor, si yo lo divido entre uno más la tasa de descuento y lo elevo, ¿sí? Bueno, a la cantidad de periodos en que se esté recibiendo cada uno de esos flujos, yo los descuento, ¿sí? Y los llevo al valor inicial. Entre menor sea ese costo de capital que yo utilice, pues mayor será el valor de la empresa al día de hoy, ¿sí? Entonces eso va a hacer que esa tasa de descuento sea menor. Por tanto, eh, como dice allí, mediante el descuento de flujos de caja futuros, donde la tasa de descuento será ese costo de capital, pero también aumenta su riesgo. Bueno, también es cierto eso. Si se llega, ojo, si se llegase a aumentar el valor de los pagos a asumir, pero si no se llegaran a aumentar, pues el valor futuro o el valor presente, perdón, de esos flujos sería mayor. ¿Mm? Bueno, proposición 1 dice, el valor de una empresa apalancada, que es ese sub L, leverage, es igual al valor de la empresa desapalancada o unleveraged, o sea, que se está financiando solo con recursos propios, más
el valor de la deuda multiplicado por 1 menos T. Bueno, no hice allí, no expliqué qué es el escudo fiscal, pero bueno, espere, lo colocamos aquí de una vez. Ah, no, perdón, es este. El valor, el escudo fiscal es el beneficio que se obtiene de reducir el pago de impuestos hasta un 50%, al menos en estos momentos en la legislación colombiana, ¿sí? Por financiarse con deuda. ¿Listo? Ese es el escudo fiscal. Ok. Bueno, es evidente que hay ventajas para la empresa por estar endeudada, ya que puede descontarse los intereses al pagar sus impuestos. A mayor apalancamiento, mayores deducciones fiscales para la compañía. Sin embargo, los dividendos, el coste del capital propio, ¿sí?, no pueden ser deducidos en el pago de impuestos. Eso es cierto, solamente la deuda, o digamos los intereses y el capital que se pidieron prestados es lo que se puede deducir. No, ni siquiera el capital, no, es solamente el gasto de interés es lo que se puede deducir de, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Hasta en un 50%. Y la segunda proposición dice que el rendimiento sobre el patrimonio, ¿sí?, es igual al rendimiento del capital sin apalancar, ¿sí?, más la proporción entre deuda sobre capital multiplicado por la diferencia entre ese rendimiento del capital sin apalancamiento, menos el rendimiento, perdón, el costo de la deuda, RD, multiplicado por 1 menos T. Mire que ahí, a diferencia de la anterior diapositiva, aquí sí es multiplicado por 1 menos D. Esa ecuación, esa sumatoria de esos dos factores, ¿sí?, este primer factor y este segundo factor, esa sumatoria es igual al rendimiento del capital propio o del equity. ¿Ok? Ok. Bueno, ahí ahora vemos algo importante. Esta relación, ¿sí?, esta que tenemos acá, esta sumatoria más esta otra, esta relación sigue mostrando que el costo del capital propio, ¿sí?, crece al crecer el apalancamiento debido al mayor riesgo asumido. ¿Sí? Mire que entra este factor y mire que al multiplicar por 1 menos T, ¿sí?, estaría, pues supongamos que esta tasa de impuestos es el 30%, entonces yo estaría obteniendo el 70% de este rendimiento, ¿sí?, o bueno, de este factor, deuda sobre patrimonio, multiplicado por R, o rendimiento del costo de la deuda, ¿sí?, menos el costo de la deuda, perdón, el costo del capital, ¿sí?, pero ese capital de la empresa sin apalancar, menos el rendimiento de la deuda, multiplicado por ese factor o la relación deuda sobre patrimonio, eso multiplicado por el 70%, ¿sí?, más el rendimiento del capital para una empresa sin apalancar, esa sumatoria, va a ser un factor que realmente va a representar una diferencia a comparación del anterior, ¿sí? Entonces, si yo aumento mi proporción de deuda, ¿sí?, entonces voy a tener más beneficios. ¿Por qué? Porque voy a poder deducir más, ¿sí?, del impuesto sobre la renta, bueno, digamos que hasta un 50%, y por tanto este rendimiento sobre mi patrimonio también va a ser mayor. Esa es como la diferencia con el anterior, porque en el anterior no se multiplicaba por 1 menos T y simplemente pues influían estos factores sin tomar en consideración la reducción en el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque no había un mundo con pago de impuestos. Ok. ¿Me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? La aseveración de Modigliani y Miller Sí. de que la política de dividendos era irrelevante fue una idea, radical cuando se planteó por primera vez. En esa época se pensaba que la política de pagos podía mejorar el valor de la empresa y por lo tanto esta teoría resultaba relevante. El argumento clave que apoya la teoría de la relevancia de los dividendos se atribuye a Myron
Gordon y John Sí, Lindner, Lindner. Ujú. quienes afirman que de hecho existe una relación directa entre la política de dividendos de la compañía y su valor de mercado. El argumento es, más vale pájaro en mano que 100 volando. Es fundamental para esta propuesta, ya que sugiere que los inversionistas ven a los dividendos actuales como menos riesgosos que los dividendos futuros o las ganancias de capital. Gordon y Lindner argumentan que los pagos de dividendos actuales reducen la incertidumbre de los inversionistas y provocan que estos descuenten las ganancias de la compañía a una tasa más baja y en igualdad de condiciones den un valor mayor a las acciones de la empresa. Por el contrario, si los dividendos se reducen o no se pagan, la incertidumbre de los inversionistas aumentará, elevando el rendimiento requerido y reduciendo el valor de las acciones. Modigliani y Miller argumentaban que la teoría del pájaro en mano era una falacia. Decían que los inversionistas que desean un flujo de efectivo inmediato de una empresa que no paga dividendos pueden simplemente vender una porción de sus acciones. Recuerde que el precio de las acciones de una compañía que retiene sus ganancias debe aumentar con el tiempo conforme se incrementa el efectivo dentro de la compañía. De acuerdo con Modigliani y Miller, al vender unas cuantas acciones cada trimestre o cada año, los inversionistas podrían obtener el mismo flujo de efectivo que recibirían si la compañía pagara dividendos en vez de retener ganancias. Algunos estudios demuestran que los grandes cambios de los dividendos sí afectan el precio de las acciones. Los incrementos en los dividendos dan como resultado un incremento en el precio de las acciones, mientras que las reducciones en los dividendos dan como resultado una disminución en el precio de las mismas. Ok, perfecto. ¿Me ayudas por favor leyendo esta otra? Una interpretación de esta evidencia es que no son los dividendos en sí lo que importa, sino su contenido informativo en relación con las ganancias futuras. En otras palabras, los inversionistas interpretan cualquier cambio de los dividendos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, como una señal de que la administración espera que las ganancias futuras cambien en la misma dirección. Los inversionistas ven un incremento de los dividendos como una señal positiva y están dispuestos a pagar más el precio de las acciones. Por otra parte, consideran la disminución de los dividendos como una señal negativa que los motiva a vender sus acciones, lo que a su vez da como resultado la reducción en el precio de estas. Otro argumento que apoya la idea de que los dividendos pueden afectar el valor de la compañía es la teoría del costo de agencia. Recuerde que los costos de agencia son los costos que surgen debido a la separación entre los propietarios de la compañía y sus directivos. En ocasiones, los intereses de los directivos y los propietarios difieren. Los directivos quizás deseen retener las ganancias simplemente por incrementar el tamaño de la base de los activos de la compañía. Dirigir una empresa más grande implica tener un mayor prestigio y quizás una mayor remuneración. Los accionistas están conscientes de las tentaciones que enfrentan los directivos y les preocupa que las ganancias retenidas no se inviertan con inteligencia. La teoría del costo de agencia afirma que una compañía que se compromete a pagar dividendos está asegurando a los accionistas que los administradores de la misma no malgastarán su dinero. Ante esta seguridad, los inversionistas pagarán precios más elevados por compañías que prometen pagos de dividendos regulares. Jensen, 1986, muestra cómo el uso de deuda reduce los costos de agencia, en la medida en que deja menos caja disponible para que los administradores puedan beneficiarse a sí mismos en contra de los beneficios de la firma. Según este autor, la estructura óptima de capital se alcanza cuando los costos de agencia se igualan a los beneficios de la deuda. Ok, excelente. ¿Está ahí alguna duda? Todo claro, Cindy. No, hasta ahí todo claro, profe.
Bueno, ahora vamos al estrés financiero. Una estructura de capital demasiado riesgosa, o sea, demasiado endeudada, puede llevar a las empresas a incumplir sus obligaciones, lo cual genera un estado de estrés financiero. Entrar en este estado tiene distintos costos asociados que se pueden agrupar en directos e indirectos. Dentro de los costos directos están los costos asociados a los abogados, ¿sí? Lo que toca pagarle a los abogados para que intervengan y pues saquen adelante la empresa, y demás servicios necesarios para adelantar un proceso de reestructuración o liquidación. Y dentro de los costos indirectos se encuentran el riesgo reputacional, debido al cual se puede perder clientes y proveedores y generar un deterioro en la capacidad de gestión de la empresa, que puede comprometer pues los resultados futuros de esta. En ese sentido, Graham et al. 1988 diferencian el estrés financiero como ex ante y ex post, ¿sí? O sea, antes de algo y después de algo. E identifican el primero, o sea, el ex ante, como un factor determinante de la estructura de capital de la firma. Ese ex ante es antes de que entre en liquidez o en problemas financieros y después, ¿no? En este Ok. contexto, las empresas hacen una comparación ex ante, antes de que suceda, del beneficio de la deuda, o sea, el beneficio de endeudarse, contra los costos esperados de ese estrés financiero, ¿sí? O sea, de ese momento de sobreendeudamiento. Eso lo podemos llamar el estrés financiero, un sobreendeudamiento. En tal sentido, las empresas con mayor probabilidad de entrar en estado de estrés financiero tendrán un costo esperado mayor. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, entre más endeudados esté la empresa, los dueños o socios de la empresa entienden, pues comprenden muy bien que menor, digamos, menor poder tienen sobre la empresa, porque pues la mayoría de los recursos que están usando la empresa los han obtenido de terceros y por tanto van a exigir un mayor costo, un costo esperado mayor sobre esos recursos que ellos aportaron porque están, y además el endeudarse en una mayor proporción también implica un mayor riesgo. ¿Por qué? Pues que hay unas mayores probabilidades de que no se puedan pagar esa deuda, no se puedan pagar los intereses, ya sea que se aumenten las tasas de interés o que las ventas que se tenían programadas no se cumplan. O sea, es una deuda, un compromiso que se tenía y eso crea obviamente un estrés dentro de la empresa en caso de que ocurran eventos que no puede controlar la empresa, o sea, cuestiones del mercado o situaciones del país, políticos, etcétera, etcétera, que puedan afectar o que puedan hacer quedar mal la empresa. Y usarán menos deuda, ya que según lo expuesto por Bradley et al. 1984, el nivel de endeudamiento, ojo, es inversamente proporcional al costo del estrés financiero. Es decir, que si yo disminuyo mi endeudamiento, pues si disminuyo, perdón, mi endeudamiento, entonces ese costo del estrés financiero también bajará. Pero si aumento el endeudamiento, pues el costo del estrés financiero aumentará. Entonces ahí hay un problema, no es inversamente proporcional, sino directamente proporcional. Ok, sí. Bueno, este balance que las empresas hacen entre los costos y beneficios de la deuda para determinar su estructura de capital es lo que se conoce como la teoría del trade-off. Según esta teoría existe un nivel de endeudamiento óptimo, el cual maximiza el valor de la firma, es una combinación óptima entre deuda y patrimonio. En este sentido, Beatty et al. 2004 afirman que este nivel de deuda óptimo se da cuando, ojo, los beneficios de adquirir deuda y los costos asociados a un posible estado de estrés financiero, o sea, esos costos ya cuando está sobreendeudado, se balancean. Ahí es cuando realmente se obtiene ese óptimo, ¿sí? Ese óptimo. Ok. Bueno, el término apalancamiento se refiere a los efectos que tienen los costos fijos sobre los rendimientos ganados por los accionistas. Este ya más específico, es o sea, cuando esos efectos que tienen los costos fijos sobre los rendimientos ganados por los accionistas, pues se ven reflejados en ese apalancamiento. Por costos fijos nos referimos a los costos que no aumentan ni disminuyen en respuesta a las ventas, sí, obviamente. Las compañías tienen que pagar esos costos fijos independientemente de si las condiciones del negocio son buenas o no. Los costos fijos podrían ser operativos, como aquellos en los que
se incurre por la adquisición y operación de planta y equipo. También podrían ser financieros esos costos, como los costos fijos implícitos en la realización de pagos de deuda. Decimos que una empresa con costos fijos elevados tiene un mayor apalancamiento. Claro, tiene que conseguir deuda para asegurar ese pago de intereses. ¿Sí? En general, el apalancamiento significa tanto los rendimientos como los riesgos. Una compañía con más apalancamiento podría generar en promedio rendimientos más elevados que otra, con menos apalancamiento. Sin embargo, los rendimientos de la primera también serán más volátiles. ¿Por qué? Porque tiene más deuda. O sea, son más volátiles, significa que son más riesgosos de asumir. Muchos riesgos de los negocios escapan del control de los administradores, pero no los que están relacionados con el apalancamiento. Los administradores tienen la capacidad de incrementar o disminuir el apalancamiento mediante la adopción de estrategias que dependan más de los costos fijos o variables. Piense, por ejemplo, en la disyuntiva que enfrentan muchas compañías en cuanto a si deben fabricar sus propios productos o contratar a otra organización para que lo haga en un esquema de subcontratación, o sea, del outsourcing. En el primer caso, la empresa tendría que invertir grandes sumas de dinero en la instalación de fábricas en distintos lugares del mundo. Esas fábricas generarían costos, sin importar que estén operando o no, así que la empresa que lleva a cabo su propia manufactura tenderá a tener un apalancamiento más alto, claro, porque tiene que pedir prestado para poder poner a operar esas empresas y poder pues, sacar sus productos. En cambio, en contraste, si la empresa subcontratara la producción, ¿sí? Estaría en capacidad de reducir rápidamente sus costos, rápidamente, ¿sí? Cuando la demanda se reduzca. O sea que tendría más flexibilidad, ¿cierto? Para, dependiendo de la, de la producción, o mejor dicho, la producción que está atada a la demanda que tenga de sus productos. Pues todo lo que tendría que hacer es suspender los pedidos. Así de simple, eso es lo bueno del outsourcing. Por lo tanto, en general, tendría un menor apalancamiento que la compañía que fabrica sus propios bienes. Bueno, apalancamiento operativo y financiero. Otra influencia que detentan los administradores sobre el apalancamiento tiene que ver con la elección de una estructura capital específica, entendiendo por ella la mezcla de capital patrimonial y deuda a largo plazo que mantiene la empresa. Entre más deuda emite una compañía, o más recibe la compañía, mayores son los costos en que incurre por pagarla. Y estos costos deben ejercerse sin importar que también vayan las ventas de la organización. Sí, efectivamente. Si una empresa tiene una deuda de 1.000 millones, independientemente de que venda o no, tiene que pagar los intereses y si es una proporción del capital, pues también. En vista de que el apalancamiento puede tener un impacto de tal magnitud en la compañía, es preciso que el administrador financiero comprenda cómo medirlo y evaluarlo, en particular cuando se toman decisiones relativas a la estructura de capital. En la figura 4 que tenemos acá, se presenta un estado de pérdidas y ganancias para resaltar el origen de las distintas fuentes de apalancamiento. Entonces vemos allí apalancamiento operativo, este que tenemos acá. ¿Cómo se calcula? Tiene que ver con la relación entre los ingresos obtenidos por la empresa a partir de las ventas y sus utilidades antes de intereses e impuestos, o sea, el UI. Utilidad antes de intereses e impuestos es ¿qué? La utilidad operativa. Es decir, sus utilidades operativas. Entonces, a estos ingresos por ventas yo le resto los costos de los bienes vendidos, obtengo ¿qué? Las utilidades brutas. Y si a esas utilidades brutas, ¿sí? Le resto, por eso dice menos, le resto los gastos operativos, obtengo las utilidades antes de intereses e impuestos. Y, ya el cálculo pues de mi apalancamiento operativo sería simplemente la la diferencia, ¿no? Permítame un momento. Pues, pero un momento que aquí no está claro. No sé si es la diferencia o si es la razón. Permítame un momento. Bueno,
Bueno, espera y vamos a agregar algo aquí que me falta en la diapositiva. Es esto. Voy a poner aquí una buena definición de apalancamiento operativo. La estrategia que permite convertir los costos variables en costos fijos, logrando que a mayores rangos de producción, menor sea el costo por unidad producida, o sea, el costo unitario. ¿Sí? Es una buena definición de apalancamiento operativo. Pero, permíteme reviso la fórmula. Ah, sí, aquí lo tengo. La fórmula, bueno, es que hay varias fórmulas, pero... Pero aquí la fórmula. La variación, pongámosle variación el delta. ¿Sí? Variación porcentual de la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿sí? El UI, dividido entre la variación ¿sí? La variación porcentual de las ventas o ingresos. Bueno, pongámoslo en este caso ingresos. Ingresos por venta. ¿Ok? Listo. Bueno. Por eso yo lo tenía aquí señalado, ingresos por ventas y utilidades antes de intereses e impuestos, pero claro, no me había dado cuenta cuál iba en el numerador y cuál iba en el denominador. En el caso de variación del UI, ¿sí? Es este que tenemos acá. Variación porcentual. Bueno,
Pero claro, esto es un valor monetario y esto es una variación porcentual. Para calcular yo esta variación porcentual, pues tendría que tener dos cifras, por ejemplo, la del año 2023 y la del año 2022. Entonces, mira a ver cuál fue, ¿sí? La variación porcentual en que hubo entre uno y el otro. Ah, que por cierto, se puede calcular así como yo lo hice ahorita en el Excel, que era digamos, el valor del año 2023 dividido entre el valor del año 2022 menos 1. Esa es pues como la fórmula más fácil de calcular ese delta, ese delta Listo. porcentual. Sí, delta porcentual igual. Bueno, subir esto un poquito. Bueno, listo. Esperen, amplio esto. El apalancamiento financiero se refiere a la relación que hay entre la utilidad antes de intereses e impuestos de la empresa y sus ganancias por acción, ¿sí? Ya no es la relación entre el UI y los ingresos por ventas, sino entre el UI y las ganancias por acción, ¿sí? ¿Cuáles acciones? Pues las ordinarias o comunes. En el estado de resultados se puede ver que las deducciones realizadas a las utilidades antes de intereses y impuestos para obtener las ganancias por acción incluyen intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Por supuesto, los impuestos son variables, ya que aumentan y disminuyen en función de las utilidades que haya obtenido la empresa. Pero el gasto por intereses y el pago de dividendos preferentes suelen ser fijos. ¿Usted se acuerda una de las beneficios de tener o de ser dueño de una acción preferente? Era lo que me decía ahorita que podíamos tener una utilidad sobre la acción o no. No, no, esto es otro. Pues está relacionado con los tipos de acciones. ¿Cuáles son los dos tipos de acciones que hay? Al menos en Colombia. Son dos, las ordinarias y las preferentes. Las Ok, acciones ordinarias, bueno, dicho, las acciones preferentes tienen prioridad sobre las ordinarias, ¿sí? Por eso se llaman preferentes. ¿En qué sentido? En que en caso de que la empresa no reparta dividendos, pero haya obtenido ganancias, haya obtenido utilidades, tendrá que pagárselos o tendrá que distribuírselo a sus accionistas preferentes en el siguiente periodo en que se aprueben ese reparto de dividendos. Se los tiene ahí almacenados y se los tiene que entregar. Puede que no se los entregue cuando lo tenía pensado por alguna razón, pues el gerente financiero pues dará las razones por las cuales no las puede repartir inmediatamente, pero deberá repartirlos en el siguiente periodo en que se acepte y pues por reunión o digamos como en Ecopetrol, una, una reunión anual para decidir sobre los repartos de dividendos, entonces lo acepte, tendrá que repartir utilidades a los accionistas ordinarios, ¿sí? La proporción que se haya establecido, ¿sí? La cantidad no sé, de pesos por acción, y a los preferentes, además de pagarles las utilidades que se han generado en ese periodo, también deberá pagarles los dividendos que se generaron en el anterior periodo, pero que no se repartieron, ¿sí? O sea, como quien dice, es un costo fijo, como ahí lo dice, ¿sí? Es un costo fijo que debe asumir la empresa, pues por haber ofrecido ese tipo de acciones preferentes. Y normalmente las acciones preferentes tienen un precio superior al de las ordinarias. ok. Bueno, entonces los impuestos son variables ya que aumentan y disminuyen en función de las utilidades de la empresa, pero el gasto por intereses y el pago de dividendos preferentes suelen ser fijos. Cuando estos elementos fijos son grandes, es decir, cuando la empresa tiene mucho apalancamiento financiero, o sea, tiene una elevada deuda, supuestamente para generar más ingresos, cualquier cambio pequeño en esas utilidades antes de intereses e impuestos producirá grandes cambios en las ganancias por acción, sí, obviamente. El apalancamiento total es el efecto combinado de los apalancamientos operativo y financiero. Dicho en otros términos, es la relación que existe entre los ingresos por ventas de la empresa y las ganancias por acción.
Bueno, ahora vayamos a calcular. Bueno, aquí está la fórmula, sí, un poquito más explicada que la anterior. Apalancamiento efectivo. Digo, Ujú, operativo. Ok. ujú. Bueno, en- Elemento. entonces, las empresas, si quieres, por favor, ayúdame leyendo esta. Las empresas emplean el análisis del punto de equilibrio, conocido también como análisis de costo, volumen y utilidad, para determinar el nivel. Uno, para determinar el nivel de las operaciones necesarias para cumplir todos los costos. Y dos, evaluar la rentabilidad asociada con varios niveles de ventas. El punto de equilibrio operativo de la compañía es el nivel de ventas necesario para cubrir todos los costos operativos. En ese punto, las utilidades antes de intereses e impuestos son iguales a cero. El primer paso para determinar el punto de equilibrio operativo consiste en dividir el costo de los bienes vendidos y los gastos operativos en costos fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que la empresa debe pagar en un periodo determinado, independientemente del volumen de ventas alcanzado durante el mismo. Estos costos suelen ser contractuales. El alquiler, por ejemplo, es un costo fijo. Como los costos fijos no varían en función de las ventas, acostumbramos medirlos en relación con el tiempo. Por ejemplo, una medición típica consideraría el alquiler en términos del monto adeudado por mes. Por su parte, los costos variables también cambian a consecuencia directa del volumen de ventas. Los costos de envío, por ejemplo, son variables. Casi siempre los costos variables se miden en unidades monetarias por valor vendido. Método algebraico. Utilizando las variables siguientes podemos redistribuir la parte operativa del estado de resultados de la empresa. Figura 3. La figura 3. Ay, me perdí. Figura 3. Para darle una representación algebraica donde P es precio de venta por unidad, Q cantidad vendida en unidades, costo fijo operativo por periodo, costo variable costo variable operativo por periodo. Reescribiendo los cálculos algebraicos de la figura 4 para desarrollar una fórmula que nos permita obtener las utilidades antes de impuestos, de intereses e impuestos, tenemos que utilidad antes de intereses e impuestos es igual a precio de venta por unidad por cantidad de unidades vendidas, menos costo fijo, menos costo variable por cantidad vendida en unidades. Tras simplificar la ecuación tenemos utilidad antes de intereses e impuestos es igual a cantidad vendida en unidades por precio de venta por unidad menos costo variable menos costo fijo. Perfecto, ahí está otra fórmula de calcular este apalancamiento operativo, ¿sí? Sí, esta fórmula la podemos aplicar cuando tenemos bastante detalle de cuáles son los costos variables, ¿sí? Y los costos fijos. Pero si no lo tenemos, pues podemos utilizar este que yo había utilizado anteriormente, esta fórmula, que es la de variación en las utilidades antes de intereses e impuestos dividido entre la variación de los ingresos por ventas. Ok. Bueno, y déjeme arreglar algo porque esta no es la figura 3, sino la figura 5. Y esta también habla de la figura 5. Ok. Bueno. Bueno, yo sigo acá. Como se señaló antes, el punto de equilibrio operativo es el nivel de ventas en el que todos los costos operativos fijos y variables quedan cubiertos. En otras palabras, es el nivel en que las utilidades antes de intereses e impuestos son iguales a cero. Estableciendo utilidad antes de intereses e impuestos igual a cero y resolviendo la ecuación 3.2, la que vimos ahorita hace poco, ¿sí? Para que Q, o dado Q, tenemos que Q, o sea, la cantidad de unidades que se van a producir va a ser igual a costos fijos dividido entre el precio de venta menos el costo variable, donde Q es ese punto de equilibrio operativo de la empresa.
O sea, es el punto en el que la empresa ni gana ni pierde. Alcanza a cubrir sus costos fijos. Ejemplo 1. Imagina que Cheryl Poster es una pequeña empresa, bueno, ya no es pequeña. Cheryl Poster sí. Cheryl Poster es una pequeña empresa minorista dedicada a la fabricación y venta de afiches. Tiene costos fijos operativos de $2.500. Su precio de venta es de $10 por cartel y su costo variable operativo es de $5 por cartel. Aplicando la ecuación 3.3, esa que tenemos ahí, a estos datos podemos calcular la cantidad de afiches a fabricar que permitan obtener el punto de equilibrio operativo. Entonces, costos fijos son $2.500 y lo dividimos entre 10 menos 5, ¿sí? Precio de venta 10, costo variable 5. Eso dará, ¿cuánto? 2.500 entre 5, que son 500 unidades. Entonces, con la venta de 500 unidades, las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa deben ser iguales a 0. ¿Sí? Así la organización tendrá utilidades antes de intereses e impuestos positivas por la venta de una cantidad superior a 500 unidades. Y si es de exactamente 500 unidades, pues no va a tener utilidades antes de intereses e impuestos. Pero también tendrá utilidades antes de intereses e impuestos negativas, o sea, pérdidas, cuando sus ventas sean inferiores a 500 unidades. Podemos confirmar esta conclusión sustituyendo con valores mayores y menores a 500 unidades, ¿sí? Junto con los demás valores dados en la ecuación 3.1. Bueno, ahora veamos el análisis gráfico también de este equilibrio operativo. En esta figura 6 se presenta gráficamente el análisis del punto de equilibrio operativo, este puntico que vemos acá. Mire que el eje de las X son las ventas en unidades, el eje de las Y son los costos o ingresos. Entonces, el punto de equilibrio operativo de la empresa es aquel en donde su costo operativo total, que está graficado como esta línea, ¿sí? con esta pendiente, o sea, empieza algo así como en 2.500, ¿sí? ¿Sí? Costo operativo total, 2.500, es esta línea que tenemos acá. Donde ese costo operativo total, o sea, la suma de los costos operativos fijos y variables, mire que este es el costo fijo, ¿sí? Y el costo, esta línea horizontal es el costo operativo fijo y el costo, ¿cuál es el costo? Ah, bueno, la diferencia entonces es la parte variable, ¿sí? O sea, empieza acá, es el costo total. Ah, este es el variable. Este es el variable. O esto más bien. De aquí a acá, este es el costo variable. Ah, pero este es el costo fijo. No, esta parte, porque esta parte hacia abajo es el costo fijo. Esta parte de acá, este triangulito, sería el costo variable. Bueno, ¿okay? Entonces, en este punto, las utilidades antes de intereses e impuestos son iguales a 0. La figura evidencia que cuando las ventas se ubican por debajo de esas 500 unidades, o sea, de aquí para abajo, ¿sí? De aquí para abajo, que aquí vienen siendo como 5.000, de aquí para abajo, o hecho de aquí para la izquierda, cuando las cantidades producidas son menores a 500, ¿sí? Perdón. Tendríamos una pérdida. Exacto, correcto. El ingreso por venta supera el costo operativo total y esas utilidades ante intereses e impuestos, ¿sí? Pues son 0, son mayores que 0. Costos inestables y el punto de equilibrio operativo. El punto de equilibrio operativo de la empresa es sensible a distintas variables. Ah, espérenme, corrijo esto porque esto es un subtítulo. El punto de equilibrio operativo de la empresa es sensible a distintas variables. El costo fijo operativo, ¿sí? El precio de venta por unidad, el P, el costo variable operativo por unidad, el CB. Analicemos la ecuación 3.3, la que hemos calculado antes. Ah, no, espere. Esta es la 3.3. Costo fijo sobre precio menos costo variable. Q, ¿sí? O sea, las cantidades a producir, va a ser, y ese valor va a ser igual a 0 cuando, pues,
yo quiero hallar el punto de equilibrio, ¿sí? Perdón, esa cantidad me va a decir cuándo la utilidad antes de interés e impuesto va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces digo que Q va a ser igual a costo fijo sobre precio de venta menos costo variable. Para comprobar que los aumentos y las disminuciones en los valores de dichas variables afectan el punto de equilibrio, la sensibilidad del volumen de ventas de equilibrio, o sea, esa Q, ante un incremento en cada una de las variables mencionadas, se resume en la figura 6, en esta que tenemos acá. Como cabría esperar un aumento en el costo fijo, este costo operativo fijo, se haría que subiera esto, tiende a incrementar el punto de equilibrio operativo, claro, mientras que un aumento en el precio de venta por unidad lo disminuye, ¿sí? Aquí tenemos los ingresos por ventas, empieza en 0 y va hacia acá. ¿Qué ocurre si el precio de venta aumenta? ¿Sí? Entonces, esta pendiente, ¿sí? Esta línea, este ingreso por ventas, ¿va a ser qué? Va a ser más alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque también serían más altos los ingresos por ventas, ¿sí? Y eso también haría que ese punto de equilibrio ya no estuviera por aquí arriba, sino un poco más abajo. Y obviamente también, si el costo operativo sube, pues también el punto de equilibrio va a estar más abajo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo allí. Bueno, vamos en esta tablita, en esa figura 7, vemos que el incremento, ahí, ¿cuál es el efecto de un incremento, por ejemplo, en el costo operativo fijo? Si aumenta el costo operativo fijo, ¿sí? El efecto en el equilibrio operativo es que también aumenta, ¿sí? O sea, sube. Ese punto de equilibrio operativo sube, ¿sí? En esta gráfica. Si aumenta el precio de venta por unidad, disminuye, ¿sí? Disminuye o se pone más abajito del punto de equilibrio. Y si aumenta el costo variable operativo por unidad, entonces aumenta el equilibrio operativo, o sea que se ubicaría un poquito más arriba. Como por acá, supongamos. Pero una mayor pendiente. Bueno. Nota, las disminuciones en cada una de las variables mencionadas tendría el efecto opuesto en el punto de equilibrio operativo. Sí, obviamente. Estamos hablando de este aumento, esto disminuye, por ejemplo, en el caso de... Hay una relación inversa, por ejemplo, en el precio de venta por unidad. Si aumenta el precio de venta, disminuye el punto de equilibrio, pero en los demás hay una relación directa. Si aumenta el costo fijo operativo, aumenta el punto de equilibrio, y si aumenta el costo variable operativo, también aumenta el punto de equilibrio. Bueno, esta gráfica es similar a la anterior, simplemente que aquí nos está mostrando la utilidad antes de intereses e impuestos, que se consigue una diferencia de 2.500, que es la diferencia entre estos 7.500 y los 10.000. Y, bueno, y dado un nivel de una cantidad de unidades vendidas de 1.000, ¿no? Es esta línea que tenemos acá. Con 1.000 unidades yo tendría una utilidad antes de intereses e impuestos de 2.500. Con 500 unidades apenas consigo, pues no consigo utilidad antes de intereses e impuestos, sería igual a 0, ¿sí? Sería igual a 0. Y con 1.500, con 1.500 unidades vendidas, ¿qué consigo? Consigo una utilidad antes de intereses e impuestos de 5.000. De 5.000 unidades. De 5.000 dólares, por decir algo. ¿Sí? Bueno. El apalancamiento operativo es resultado de la existencia de costos fijos que la empresa debe pagar para operar. Utilizando la estructura operativa, la estructura presentada en la figura 3, podemos definir el apalancamiento operativo como el uso de los costos operativos fijos para acrecentar los efectos que tienen los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos de la compañía. Ejemplo 2. Utilizando los datos de una pequeña empresa fabricante de afiches, bueno, la misma Cherry Posters, con los siguientes datos: precio de venta de 10 por unidad, costo variable operativo, ¿sí?, de $5 por unidad, costo fijo operativo de $2.500. La figura 6 muestra la gráfica del punto de equilibrio operativo que se presentó originalmente en la figura 4. Las etiquetas adicionales que aparecen sobre la gráfica de la figura 8, no, perdón, de la figura anterior. Sí, esa era la figura 8. La figura 8 indican que a medida que las ventas de la compañía se incrementan de, por ejemplo, 1.000 a 1.500, que eso ya lo vimos, o sea, de un punto Q1 a un punto Q2, sus utilidades antes de intereses e impuestos aumentan 2.500, ¿sí? Porque pasaron de 2.500 a $5.000. En otras palabras,
un aumento de 50% en las ventas, o sea, al pasar de 1.000 a 1.500, da por resultado un incremento del 100% en las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Por qué? Porque esas utilidades antes de intereses e impuestos aumentaron de 2.500 a 5.000. Podemos ilustrar dos casos empleando el nivel de ventas de 1.000 unidades como punto de referencia. Caso 1, un incremento de 50% en las ventas, o sea, de 1.000 a 1.500 unidades, ocasiona un aumento del 100% en las utilidades antes de intereses e impuestos, que ya lo vimos. Pero también una disminución del 50% en las ventas, o sea, si estamos vendiendo antes 1.000 y ahora vendemos 500, va a provocar una reducción también del 100% en las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese sería el punto de equilibrio, ¿sí? El punto en que no ganan ni pierden. O sea, sus utilidades Ok. antes de intereses e impuestos serían igual a cero. Bueno, a partir del ejemplo precedente, vemos que el apalancamiento operativo funciona en ambas direcciones. Cuando una empresa tiene costos fijos operativos, el apalancamiento operativo está presente. Un incremento en las ventas ocasiona un aumento más que proporcional en las utilidades antes de intereses e impuestos. Y una disminución en las ventas da como resultado una disminución más que proporcional en las utilidades antes de intereses e impuestos. Ayúdame por favor leyendo esta diapositiva, grado apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento operativo, GAO, es una medida numérica del apalancamiento operativo de la empresa. Puede derivarse usando la ecuación GAO es igual a cambio porcentual de la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el cambio porcentual en ventas. Siempre que el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos resultante de un cambio porcentual determinado en las ventas sea mayor que este último, existirá apalancamiento operativo. En otras palabras, siempre y cuando el GAO sea mayor que 1, hay un apalancamiento operativo. Caso de ejemplo de apalancamiento de Adobe. Adobe System, una de las empresas de software para PC más grande de Estados Unidos, denomina los mercados de programas de diseño gráfico. ¿Qué? Domina los mercados de programas de diseño gráfico, captura de imágenes, medios dinámicos y herramientas de autor. Los diseñadores de sitios web favorecen sus aplicaciones de software, Photoshop e Illustrator. Y el programa Acrobat se ha convertido en un estándar para compartir documentos en línea. La capacidad de Adobe para manejar los gastos discrecionales ha permitido que la empresa mantenga sólidos sus resultados. Pero tiene una ventaja adicional, su apalancamiento operativo, es decir, el uso que hace de los costos fijos operativos para acrecentar el efecto que tienen los cambios producidos en las ventas sobre las utilidades antes de impuestos e intereses de los costos operativos. Para acrecentar el efecto que tienen los cambios producidos en las ventas sobre las utilidades antes de impuestos e intereses. Adobe y otras compañías similares dentro de la industria de software incurren en la mayoría de sus costos muy temprano en el ciclo de vida de sus productos, durante la etapa de investigación y desarrollo, así como las primeras fases de comercialización. Los costos de desarrollo iniciales son fijos y los costos subsiguientes de producción son prácticamente nulos. Las economías de escala son enormes. Una vez que una compañía vende las copias suficientes para cubrir sus costos fijos, la mayor parte del efectivo incremental se convierte en ganancias. ¿Cómo se divide en la tabla siguiente? En 2007, 2010 y 2012. El apalancamiento operativo magnificó el incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos de Adobe. Por otro lado, en el año 2009 también magnificó su disminución. Ok, perfecto.
Yo sigo. Un incremento de 22,6% en las ventas de 2007 produjo un crecimiento de 39,7% en las utilidades antes de intereses e impuestos. Pero en 2009, mientras la economía seguía paralizada, ¿por qué? Porque fue después de la recesión, ¿no? De la crisis financiera mundial. Seguía paralizada por una severa recesión, los ingresos de Adobe se desplomaron un 17,7%. El efecto del apalancamiento operativo fue que las utilidades antes de intereses e impuestos se redujeron se redujeron aún más rápido, alcanzando una caída de un 35,5%. Ahora veamos, costos fijos y apalancamiento operativo. Los cambios ocurridos en los costos fijos operativos afectan de manera significativa el apalancamiento operativo. A veces las empresas pueden alterar la mezcla de costos fijos y variables en sus operaciones. Por ejemplo, una compañía podría realizar sus pagos de arrendamientos con montos fijos en lugar de hacerlo como un porcentaje de sus ventas. También podría retribuir a sus representantes de ventas con un salario fijo y un bono, en lugar de hacerlo a través de comisiones porcentuales sobre las ventas. Las alteraciones provocadas por el cambio de los costos operativos fijos sobre el apalancamiento operativo, pues quedarán mejor ilustradas con un ejemplo más sobre la experiencia de Cheryl Posters. Ejemplo, imagina que Cheryl Posters, la que ya hemos visto, elimina las comisiones por ventas e incrementa los salarios. Este cambio genera una disminución del costo variable por unidad de 5 a 4,5 dólares y un incremento de los costos fijos de 2.500 a 3.000 dólares. Aunque las utilidades antes de intereses e impuestos de 2.500 al nivel de ventas de 1.000 unidades no se modifican a raíz de la modificación de la estructura de capital, en la figura 9 se muestra que la empresa ha incrementado su apalancamiento operativo al aumentar los costos fijos y reducir los variables. Con la sustitución de los valores apropiados en esta ecuación, el GAO, o sea, el grado de apalancamiento operativo, a nivel base de ventas va a ser igual a Q, que es la cantidad de unidades vendidas, por la diferencia entre precio de venta y costo variable, dividido entre Q, ¿sí?, por también precio de venta menos costo de venta menos costo fijo. El GAO al nivel base de ventas de 1.000 unidades se convierte entonces en GAO produciendo 1.000 unidades, grado de apalancamiento operativo dados 1.000 unidades que se van a producir, va a ser igual a 1.000, ¿sí?, por 10 menos 4,5 dividido entre 1.000 por 10 menos 4,5 menos 3.000. Eso nos da igual a 5.500 entre 2.500, que viene dando como resultado 2,2. O sea que el grado de apalancamiento operativo a un nivel de ventas de 1.000 sería 2,2. Comparando este valor con el GAO de 2.0, ¿sí?, antes de aumentar los costos fijos, resulta claro que entre más altos son los costos fijos operativos de la empresa en relación con sus costos variables operativos, mayor es el grado de apalancamiento operativo. De acuerdo con la nueva estructura de costos, un cambio del 50% en ventas provocará un cambio del 110% en las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Listo? Ok. Bueno, ayúdame por favor leyendo este. El apalancamiento financiero es resultado de la presencia de los costos fijos financieros que debe pagar la empresa. Utilizando el marco conceptual de la figura 1, podemos definir el apalancamiento financiero como el uso de los costos fijos financieros para acrecentar los efectos que tienen los cambios en las utilidades antes de impuestos e intereses sobre las ganancias por acción de la empresa. Los dos costos fijos financieros más comunes son: 1. Los intereses sobre la deuda y 2. Los dividendos de las acciones preferentes. Estos gastos deben ejercerse independientemente de las utilidades antes de intereses e impuestos disponibles para pagarlos. Ejemplo 4. Shen Foods, una empresa dedicada a la comercialización de comida asiática, espera producir utilidad antes de intereses e impuestos por $10.000 en el año en curso. La compañía tiene un bono por valor de $20.000 y tasa de interés cupón anual del 10%. Además, tiene en circulación 600 acciones preferentes que pagan $4 de dividendos por unidad. La tasa anual sobre el bono es de $2.000, 0.10 por 20.000. Los dividendos anuales sobre las acciones preferentes ascienden a $2.400. 4 sobre acción por 600 acciones. En la figura 10 se presentan las ganancias por acción correspondientes a los niveles de la utilidad antes de intereses e impuestos de $600,
perdón, de 6.000, 10.000 y 14.000 dólares, suponiendo que la empresa está sujeta a una tasa impositiva del 40%. La figura 10 ilustra dos situaciones. Caso 1. Incremento del 40% de las utilidades antes de intereses e impuestos, de 10.000 a 14.000 dólares. Provoca un aumento del 100% en las ganancias por acción, del 2.40 al 4.80. Caso 2. Una disminución del 40% de las utilidades antes de impuestos, de 10.000 a 6.000. Ocasiona una reducción del 100% en las ganancias por acción, del 2.40 a 0. Qué pena por la, por la demora desde que estaba en el baño. Bueno, No, tranquilo, ¿sí, profe. se está viendo esta tabla, esta figura 9 y figura 10? Sí, sí, señor. Sí, sí, la está Bueno, revisando. ok, bueno, ahí está mostrando esos dos casos, ¿cierto? El caso 1 es que partiendo de esas ventas de 1.000, si pasaran a 1.500, o sea, un incremento del 50%, ¿sí? Los ingresos por ventas pasarían de 10.000 a 15.000, ¿sí? Ujú, Los costos variables operativos pasarían de 4.500 a 6.750. Bueno, los costos fijos sí permanecen igual en 3.000. Y la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿sí? Habría aumentado un 110% porque habrían pasado de 2.500 a 5.250. ujú, Y lo mismo al revés. Si se redujeran un 50% de las ventas, entonces se reduciría también, pues, esas utilidades antes de intereses e impuestos podrían bajar a menos 250. O sea, una reducción de el menos 110%. ujú, Y aquí abajo tenemos, ya esto es como pues sí, una especie de estado de resultados donde partiendo de la utilidad antes de intereses e impuestos, partiendo de una base, esta es la base que está entre los dos, de 10.000, unos intereses de 2.000, unas utilidades netas antes de impuestos de 8.000, pues 10 menos 2 da 8.000, menos la tasa de impuestos del 40%, o sea, 40% de 8.000 son 3.200, o sea que el restante 60% serían 4.800, ¿sí? Que sería la utilidad neta después de impuestos. Eso menos el monto de dividendos en acciones preferentes, que son de 2.400, daría, que es casi en la mitad de lo que tenemos de utilidad netas después de impuestos, daría unas ganancias disponibles para accionistas comunes, ¿sí? De 2.400. ujú, Y si se aumentaran un 40%, esta utilidad antes de intereses e impuestos, entonces, ¿qué pasaría con las ganancias disponibles para accionistas comunes? Aumentarían el doble, ¿sí? Pasarían de 2.400 a ujú, 4.800. Y si por el contrario se redujeran en un 40%, ¿sí? O sea, las utilidades pasaran de 10.000 a 6.000, las ganancias disponibles para accionistas comunes serían de cero, no habrían ningún valor para distribuir a los accionistas. Y podríamos decir ya con estas variaciones que hemos ahí calculado, podríamos calcular
el grado de apalancamiento financiero y bueno, y ahorita vemos el grado de apalancamiento total. Vamos a verlo acá. Ok. Entonces, medición del grado de apalancamiento financiero. El efecto del apalancamiento financiero es tal que un incremento en las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa ocasiona un aumento más que proporcional en sus ganancias por acción, como ya lo vimos. Por otra parte, una disminución de las utilidades antes de intereses e impuestos de la compañía provoca una reducción más que proporcional en las ganancias por acción. La diferencia con el anterior es que estas son ganancias disponibles para accionistas, ¿sí? Que es lo que vimos de 0, 2.500, 4.800. Ahora, si yo a ese valor lo divido entre la cantidad de acciones, que en este caso se tomó 1.000, ¿sí? O sea, en el base y con el aumento, con la disminución en esas utilidades, de todos modos son 1.000 acciones, entonces yo obtengo las ganancias por acción. Entonces, si 0 yo lo divido entre 1.000, me da igual 0, ¿no? Si yo 2.400 lo divido entre 1.000, me da que las ganancias por acciones son de 2,4, perdón. Y si yo 4.800 lo divido entre 1.000, me da unas ganancias por acción del doble, de 4,8 por acción, ¿cierto? Entonces ya tengo, ya con esta ganancia por acción y con esta utilidad antes de intereses e impuestos que obtuve acá, puedo hacer el cálculo del grado de apalancamiento financiero. Dice allí, el grado de apalancamiento financiero GAF es una medida numérica del apalancamiento financiero de la empresa. Su cálculo es muy similar al del grado de apalancamiento operativo. Simplemente el cambio proporcional en ganancias por acción lo divido entre el cambio proporcional en utilidad antes de intereses e impuestos. Siempre que el cambio porcentual en las ganancias por acción ocasionado por un cambio porcentual determinado en las utilidades antes de intereses e impuestos sea mayor que el cambio porcentual en estas últimas, o sea, lo que está en el numerador sea mayor que lo que hay que la variación en el denominador, existirá apalancamiento financiero. En otras palabras, siempre que el GAF es mayor que 1, hay apalancamiento financiero. Y si es menor a 1, pues que no lo hay. Una fórmula más directa para calcular el grado de apalancamiento financiero a un nivel base de utilidad antes de intereses e impuestos es la que vemos aquí en esta ecuación 3.7. ¿Qué significan este valor I y este DP? La I representa los impuestos. Dividendos preferentes. Ah, sí, impuestos. Impuestos. DP son efectivamente dividendos Dividendos preferentes preferentes. y T es impuestos. ¿Sí? T es impuestos y 1 menos T es el beneficio fiscal. ¿Sí? Entonces, dice allí, en el denominador, o sea, utilidad antes, intereses, impuestos, menos la diferencia entre dividendos preferentes y 1 menos este beneficio fiscal, convierte el dividendo de acciones preferentes después de impuestos a un monto antes de impuestos. Esto por consistencia con los demás términos de la ecuación. ¿Okay? Okay. También podemos evaluar el efecto combinado de los apalancamientos operativo y financiero. Vamos a calcular el apalancamiento total sobre el riesgo de la empresa, para lo cual utilizamos un marco similar al empleado para desarrollar los conceptos individuales de apalancamiento. Este efecto combinado o apalancamiento total puede definirse como el uso de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para acrecentar o para aumentar los efectos que tienen los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Por consiguiente, el apalancamiento total puede interpretarse como el impacto total de los costos fijos en la estructura operativa y financiera de la organización. Aquí tenemos un ejemplo, pero pues no vamos a alcanzar a leer porque ya vamos a acabar. Vamos a ver la medición del grado de apalancamiento total, el GAT. El grado de apalancamiento total es una medida numérica del apalancamiento total de la empresa. Se calcula de manera similar al apalancamiento financiero operativo. Simplemente el cambio porcentual en ganancias por acción lo divido entre el cambio porcentual en ventas, ¿sí? O cambio porcentual en utilidades antes de intereses en ventas. Ah, no, perdón, cambio porcentual en ventas nomás, ¿sí? En ingresos por ventas. Esa sería una fórmula de calcular, pero también, ojo, que sería esta, ¿sí? Sería esta. GAT es igual a la variación de este 300% sobre el 50%, ¿sí? Ok, ya. Este sería el del 300%, ¿sí? Ganancias por acción, perdón, variación o delta porcentaje de ganancias por acción, es este que tenemos en el numerador, y este 50% es la variación en, en esto, en En los el ingresos GAO. por ventas, ¿sí? En los ingresos por ventas, ¿sí? Y eso me da 6.
Pero, ojo, también la otra fórmula que yo le dije. Si yo multiplico 1.5 por 5, ¿cuánto me da? También me da 6. Entonces hay dos fórmulas de calcular el grado de apalancamiento total. O variación en las ganancias por acción, que en este caso es 300%, sobre variación en los ingresos por ventas, que fue en este caso de 20.000 a 30.000, o sea, el 50%. Esa división me da 6. Y también si yo multiplico el grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero, también me da 6. O sea que es otra forma de calcularlo. Ok. Bueno. Siempre que el cambio porcentual en las ganancias por acción resultante de un cambio porcentual determinado en ventas sea mayor que el cambio porcentual en las ventas, existirá un apalancamiento total. Tal cual como lo dijimos en el financiero. Relación entre apalancamientos operativo, financiero y total. El apalancamiento total refleja el impacto combinado que tienen los apalancamientos operativo y financiero sobre la empresa. Si los apalancamientos operativo y financieros son altos, provocarán que el apalancamiento total también lo sea, porque obviamente es un producto de los dos anteriores. Lo opuesto también es cierto. La relación entre los apalancamientos operativo y financiero es multiplicativa más que aditiva. Sí, está multiplicando. La relación entre el grado de apalancamiento total, GAT, y los grados de apalancamiento operativo y financiero está dada por, ya lo dijimos, el producto de los dos GAO y GAF me da el GAT. Conclusiones, ¿me ayudas por favor leyendo las conclusiones? 1. Modigliani y Miller, en su primera proposición sin pago de impuestos, muestran que la estructura de capital es irrelevante para el valor de la firma y por lo tanto es indiferente financiarse con recursos internos o externos. Por lo tanto, la creación de valor depende únicamente de la política de inversiones que tenga la empresa. 2. Modigliani y Miller, en su segunda proposición con pago de impuestos, establecen que mientras más apalancada esté la empresa, mayor será la tasa de rentabilidad que los accionistas obtienen. Intuitivamente, eso tiene sentido, puesto que a mayor apalancamiento, mayor riesgo, y por lo tanto mayor será la rentabilidad exigida. Y 2. El apalancamiento hace que el accionista financie una cantidad menor de los activos del negocio, pero proporcionalmente reciba más de la rentabilidad que arroja la firma. 3. El apalancamiento operativo es el uso de los costos operativos fijos para acrecentar los efectos de los cambios de las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos de la compañía. El apalancamiento financiero es el uso de los costos fijos financieros para acrecentar los efectos que tienen los cambios de las utilidades antes de impuestos e intereses sobre las ganancias por acción de la empresa. 5. El apalancamiento total es el uso de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Perfecto. Listo. Bueno, y Profe, una veamos. pregunta. Sí. Es que, digamos que quería preguntarle, su merced, si qué libro le recomendaría a uno, pues digamos, en temas de finanzas operativas, que uno pudiera sí, guiarse, o un libro así como para principiantes en el tema de finanzas corporativas. El de, ya le digo, incluso se lo puedo compartir. El de, espera, lo tengo por acá. Sí, sí, están acá.
El de Ross, pero no lo encuentro. No, el de Ross. Otros que el de Ross, pero ya no lo encuentro. Bueno, ahorita no lo encuentro, pero yo se lo voy a compartir entonces por el Microsoft Teams. ¿Listo? Listo, profe. Okay. ¿Tienes alguna duda sobre desarrollar la actividad del paso número 4? No, profe, todavía no lo he revisado. Entonces, apenas se empiece a revisar el tema, le escribo por Teams. Igual, Okay. la idea es este fin de semana ya poder adelantar todo. Okay. Tienes que calcular en el punto 1 el grado de apalancamiento operativo, financiero y total en esa plantilla que ya vimos. En el punto 2 tienes que calcular el costo promedio ponderado de capital, pero entonces vas a utilizar datos de Yahoo Finance, ¿sí? Para calcular el beta de la empresa. Vas a... De Yahoo. Sí. Para consultar en el cálculo del KPM también necesitas el rendimiento del activo libre de riesgo. Para eso vas a tomar el cálculo de un bono de tesoro de los Estados Unidos a 10 años. Y para calcular, por ejemplo, la prima de riesgo, puedes utilizar los datos de Damodaran, ¿sí? En ese mismo de Damodaran también puedes encontrar el beta apalancado o desapalancado. Si quieres te voy a compartir la pantalla para que veas a qué me estoy refiriendo. Ok. Esta es la guía, ¿no? Este es el punto 1 y que habla sobre el grado de apalancamiento operativo, financiero y total, que pues tienes que diligenciarlo. Dice allí, en este mismo punto 1, dice, teniendo en cuenta los resultados en el cálculo de este indicador, debes evaluar sus implicaciones desde el punto de vista de la agregación de valor para el inversionista y el efecto que tendría la inversión en el activo fijo que se propone en el paso 3. Que se propuso, perdón, en el paso 3. Aquí vas a calcular en el punto 2 el costo promedio ponderado de capital o el WACC, ¿sí? Teniendo en cuenta el costo de financiamiento actual en la estructura financiera de la empresa y, mejor dicho, antes de calcular el costo promedio ponderado de capital, tienes que calcular el rendimiento exigido al patrimonio, o sea, el K sub E. Y para ello vas a calcular o vas a utilizar la metodología del CAPM, Capital Asset Pricing Model. Yo le voy a pasar unas diapositivas sobre la comprensión de ese modelo. Es bastante sencillo, es aplicar una fórmula. Ok. Pero para esa fórmula entonces tienes que identificar empresas del sector textil que coticen en el mercado de capitales estadounidenses. Tú escoges ahí cualquier empresa, de pronto una que esté bien
con buenos resultados. Luego vas a buscar el beta, ¿sí? El beta de una empresa comparable, pero como te digo, puedes utilizar el Yahoo Finance o puedes utilizar este, si le voy a dar clic allí, que nos va a abrir la página web de Damodaran, ¿sí? De la Escuela de Negocios de Stern, que es donde él trabaja. Ok. Ah, espere. Ah, ya como que le dio acceso. Ah, bueno, ya está aquí. Sí, aquí dice created by Aswat Damodaran. Es él, ¿sí? Ya no Listo. te lleva no te lleva ese enlace a la página web de él, sino directamente a este archivito de Excel donde están todos los datos, ¿sí? Están todos los datos. Ok. Bueno, déjame ver algo y es que yo no veo aquí el beta. Ah, es que aquí están. Mira, aquí en las hojas Abajo, sí. es donde están, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí están los rendimientos por año. Aquí está, vamos a ver. Bueno, las tasas de inflación. Tocaría descargarlo. Ah, mira, aquí está el rendimiento de los bonos. Aquí está. Ok. Todos los bonos. El más actualizado es el del 2022, que está dando negativo. Pero tómale el 2023, porque ya el del 2023 es positivo. Ah, no, Listo. perdón. Esta es la variación. Este es el rendimiento. En el 2022 era el 3,88%, pero creo que ahorita en el 2023 está como en alrededor de un 4, algo, 4, algo está el rendimiento de esos bonos. ¿Sí? T-bond rate, el rendimiento de los bonos. Y este es el return o la variación. Dicho, variación. Bueno. Esto es sobre Listo. tesoros, ¿no? US Treasury 10-year bond es un bono del tesoro a 10 años. Ahora veamos el de los betas. Debe estar al final. Creo que ahí hay más Sí, aquí hay más. hojitas. Ah, pero no. No sale. Bueno, vayamos aquí a la página web de él, que ahí sí lo vamos a conseguir. Ay, ¿cómo es que era la página web de él? Era. Ahí yo vi varios links en la primera. A ver. Mm, bueno. Déjeme, voy a buscarlo aquí en Google, ahí debe estar. Aswat Damodaran Beta, ahí está. Aswat Damodaran Beta, ahí están. Vamos a clic acá, betas. Esta es la Universidad de Nueva York de Stern, ¿sí? Betas by sector. Entonces, por ejemplo, si vamos a buscar el beta, hay unleveraged es sin apalancar. ¿M? Y Ok. apalancado sería, este aquí a la derecha. Bueno, no importa, no está el apalancado, pero es mejor porque en el ejercicio te piden es el desapalancado. Ah, Entonces ok. tú vas a tomar este. Pero claro, ¿para qué industria? Pues el de la el de la textil. Entonces vamos a Ujú. buscar control F, textil en inglés. Retail, no. No. Mm, Como el de ropa. Me acuerdo. Esperemos. Aquí dice identificar empresas del sector textil. O sea que es para la industria textil. Espera, buscamos acá. Por textil. Textil sector. Ay, pero eso no aparece pero acá. no estaba.
No, entonces tocará tomar otro. Tomemos el de... Es que eso no es fácil. O sabe más bien que no busque los betas de una empresa del sector textil, sino busque el de una empresa sencilla, una empresa del sector petrolero. ¿Listo? Búsquese del Listo, sector profe. petrolero, ¿ok? Anótelo ahí. Entonces aquí, en este beta, pues va a tomar este de oil and gas. Entonces, sí, vamos a anotar con que si no se me olvida. Por tomar. Y aquí tome, por ejemplo, el de oil gas, pero production and exploration, o sea, producción y exploración, ¿sí? Que sería este caso. Ok. El beta es de 1,09. Listo, profe. ¿Listo? ¿Y qué más? Bueno. Esta es una paginita donde buscas el riesgo país. En esta página web de estática consigas el riesgo país y simplemente vas sumando cada uno de esos riesgos para calcular pues ese costo, el costo del equity. Luego bueno, habiendo calculado el CAPM, procederá con el cálculo del WACC, obviamente. Tiene que tener en cuenta el costo actual del financiamiento, la tasa de impuestos. La tasa de impuestos es del 30%, ahí lo dice. En el tercer punto dice valorar el efecto que tiene la contribución financiera y el apalancamiento sobre la capacidad de la empresa de generar rentabilidad para el accionista y a partir de ahí incrementar el valor financiero. Para tal fin, modelarán probabilísticamente la variable de salida ROE con base en un comportamiento estocástico del NOPAT. El NOPAT es el mismo utilidad operativa después de impuesto. Para los fines pertinentes deberá hacer uso de la herramienta Risk Simulator. Ya tú tienes instalado Risk Simulator, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok. Entonces yo te voy a compartir un videito donde explico cómo hacer Utilizarlo. cómo utilizar ese aplicativo para eso, para el cálculo del estocástico, de la utilidad operativa, mmm, tomando como salida, no, perdón, para calcular el ROE, ¿sí? Tomando o considerando un comportamiento estocástico de la utilidad operativa neta, ¿sí? Yo igual tengo ahí un videito y te lo voy a compartir. En el cuarto vas a analizar la conveniencia de incrementar el nivel de endeudamiento, ¿sí? En esos valores que ya tienes de los estados financieros, ¿sí? Si aumentas el endeudamiento, y debes considerar el modelo de estructura capital de Moylan y Miller, que ya vimos, teniendo en cuenta el efecto de las cargas impositivas, ¿sí? Tanto para las operaciones de la empresa como para los poseedores de activos de deuda o de capital. Entonces, ojo con lo siguiente, ¿te acuerdas estos términos TC, TD, ¿sí? que aparecen en la plantilla Excel? Entonces, el TC, Sí. ¿sí? El Es tasa de TC, impuesto corporativo. exacto, tasa de impuesto corporativo. El TD que... minúscula es la tasa de impuesto personal sobre los rendimientos de los bonos. Y el T, aquí hay un error, TA, este es el error. Este es 1 menos TA. Ojo con lo siguiente, esto no es un D, es realmente una A. Ahí hay un error, pero te lo digo. Porque en realidad la fórmula dice 1 menos TC por 1 menos TA. Eso es lo que se llama una tasa combinada o una tasa indexada. Es multiplicar dos tasas, pero sumándole, bueno, en este caso no sumándole, sino restándole a 1 la tasa impositiva. Pero esto es el resultado de multiplicar estas dos tasas es una tasa combinada. ¿Okay? listo, profe. Y el quinto punto, finalmente analice las decisiones en cuanto a distribución de dividendos se refiere, teniendo en cuenta los resultados de análisis del presupuesto capital llevados a cabo durante el paso 3 y la estructura óptima de capital que se está considerando en el desarrollo de los puntos anteriores. Evalúe si se requiere acceder a una nueva deuda con la finalidad de financiar el crecimiento. O sea, usted va a realmente justificar si realmente la empresa necesita endeudarse más o no. Usted pues calcule eso. ¿Okay? Listo, profe. Bueno, no sería más. No sería más. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Que pase una feliz tarde.
Igualmente, profe. Muchas gracias. Ok, Hasta luego. hasta luego.